Minuto 96. Aún con la herida abierta de la eliminación en la CONCACAF, Pumas tiene que volver a la realidad de la Liga MX, donde una victoria de visitante contra Puebla lo haría dormir como sublíder de la competencia, por lo menos la noche del viernes. Álvaro Espigares es el técnico que Efraín Juárez tendrá que enfrentar. Un tipo cuya historia recuerda un poco a la que la misma entidad auriazul vivió con Andrés Lilini. Esto lo digo porque el actual timonel de los Camoteros también llegó como bombero después de la salida de Cristante, con un bajo perfil, sin exigir refuerzos descollantes y por supuesto con el atenuante de que está viviendo su primera experiencia al frente de un primer equipo después de décadas de haberse dedicado a la formación de futbolistas. El catalán se forjó en los máximos estándares del fútbol europeo, primero a través de la Fundación Marcet, que es básicamente la élite de formación de jóvenes talentos del fútbol español, ligada a los gigantes Real Madrid o Barcelona, y después emigrando a Irlanda para conseguir una formación más completa, obteniendo su licencia UEFA Pro como entrenador. Estos estándares hacen que Espigares sea un técnico más completo que combine el orden defensivo, rudeza y despliegue físico del estilo irlandés con la técnica perfecta del fútbol español. Y ya me vendrán a decir en los comentarios que estoy exagerando, pero este señor, a pesar de que no considero que vaya a cambiar radicalmente al Puebla en el corto plazo, sí tiene un historial bastante interesante cuando mencionamos a los dos nombres que ayudó a pulir en nuestro fútbol. Para esto nos remontamos al 2008, donde directivos del fútbol mexicano lo trajeron para un viaje expreso de 15 días, donde Espigares tuvo la encomienda de trabajar en términos de técnica y definición con la histórica exfutbolista mexicana Maribel Domínguez, en ese entonces seleccionada nacional. La gran mejoría en poco tiempo que logró Maribel trabajando con este señor levantó las cejas de varios directivos del fútbol mexicano, pero fue Irarrágorri quien finalmente le ofreció su primer contrato en este país, con el Santos Laguna, donde llegó a trabajar con muchos talentos, pero ni en su etapa posterior con Atlas, que coincidió con el bicampeonato, Espigares tuvo un impacto a nivel nacional e internacional, como sí lo hizo con el mismísimo Oribe Peralta. Pues gracias a la tutela del técnico español, el delantero lagunero se consolidó a nivel local, llegando a marcar 91 goles con la playera del Santos del 2010 al 2014, siendo clave además para que México consiguiera su máxima gloria a nivel de selecciones. Detectar las habilidades y defectos en los deportistas para corregir su técnica individual y brindar las herramientas necesarias para el fortalecimiento de su carrera es precisamente el trabajo de Álvaro Espigares. La verdad, por las carencias mundiales que hay a nivel individual de la técnica, son aspectos muy básicos que normalmente sentimos que están asimilados por el jugador, ¿no? Entonces ya nos dedicamos, es como si hiciésemos la universidad sin haber hecho antes el kinder, primaria y demás, ¿no? Puede ser el título, llega entonces el centro, remate y gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! Esta es solo una de las historias que llevaron a Espigares a trabajar en la cantera del Puebla, donde ha logrado hasta 10 debuts. Pero su presente, que es lo que nos importa, en su naciente faceta como técnico, que comprende apenas 5 partidos de Liga MX, ¿cómo le ha ido? ¿Qué estilo táctico y esquema maneja? Fortalezas, debilidades, 11 inicial y más. A continuación, suscríbete, deja tu like, comenta, comparte y dale hype al video para que el algoritmo nos siga recomendando. Y primero, como siempre, revisamos el esquema táctico del que parte el siguiente rival. 4-1-4-1. Eso quiere decir mucho orden defensivo para cerrar espacios por el centro, con el triángulo que se forma entre el pivote defensivo y los dos mediocentros que están frente a él. Puebla tiene además laterales sólidos en defensa que previenen los ataques del rival, aunque no sean infalibles, sobre todo uno. Y sus dos centrales son prácticamente una garantía en juego aéreo o las coberturas, llegando en ocasiones a mitigar los errores de sus laterales cuando se llegan a dar. Espigares trabaja mucho con el orden táctico de sus futbolistas, cohesión de equipo antes que figuras individuales. Una línea de presión que, como vemos en pantalla, no suele subir siempre más allá del medio campo, lo que define de hecho el otro esquema que suelen utilizar los poblanos. 5-4-1 muy defensivo, a tal punto que han logrado colgar el cero en sus últimos 2 partidos contra Xolos o el mismísimo bicampeón Toluca. Sus extremos volantes tienen que tener sacrificio defensivo obviamente para lograr eso, y su delantero se mantiene a la expectativa para poder recibir la pelota y asociarse con sus compañeros en potenciales contragolpes. Espigares trabaja mucho a sus jugadores en esa cuestión del control orientado hacia la portería, por lo que veremos a un Puebla que, a pesar de ser defensivo, la mayoría del tiempo tiene esa facilidad para crear jugadas en pocos toques que ponen en peligro a cualquiera. Eso es lo que encontré sobre el papel en las jugadas destacadas del siguiente rival.
pero si hacemos la comparativa en estadísticas, que es muy importante para entender desde otro punto de vista este duelo, Pumas ha hecho en todo lo que va de este torneo 28 remates a portería, consiguiendo 9 goles, mientras que Puebla ha logrado apenas 17 tiros a puerta y 2 goles. De entrada, tienes dos potenciales ofensivos muy distintos, por lo que el duelo para el equipo de Efraín se va a definir con la efectividad que tengas de cara al marco y que sepas abrir sobre todo a una defensa rival tan trabada como la de Espigares. Y vamos con el 11 inicial para desarrollar esto. En la portería, Ricardo Gutiérrez, quien es sorpresivamente el mejor en atajadas de la liga en este inicio, con 21 en total, siendo la más destacada para mí esta que le hizo una de las grandes mentiras de la cantera gallina, Sebastián Córdoba, con la que rescató el punto en casa para su club hace un par de semanas. Gutiérrez es del tipo de porteros de bajo perfil pero con talento que a Pumas siempre le complican este tipo de partidos, por lo que habrá que ser certeros de cara al marco y no terminar cayendo en frustraciones, como acaba de pasar ante Cisniega. Los centrales son dos tipos muy aguerridos. El primero, Navarro, futbolista de características físicas importantes, buen juego aéreo y buena anticipación para robar la pelota, además de ser un futbolista muy joven, formado prácticamente en las básicas del club camotero, que tiene velocidad para perseguir a los delanteros rápidos. Como su acompañante estará el capitán Nico Díaz, uno de esos jugadores que demuestran mucha garra a los 90 minutos, ordena a su defensa, ayuda a acomodarse a los laterales o si puede se abre una banda para buscar complementarlos en caso de que pierdan el mano a mano. Quizás su punto negativo es que a veces abusa de ser tan intenso. Contra Toluca tiró una patada por detrás sin sentido que le costó la roja, por lo que podemos decir que el tipo es arma de doble filo si lo sabes presionar. Los dos laterales son primero Iker Moreno, un jugador bastante equilibrado en cuestiones ofensivas y defensivas, que la verdad, después de su préstamo en el Ottawa, regresó con hambre de ganarse un puesto en la primera división de esta liga. Es muy aguerrido y veloz para lograr que su club mantenga el equilibrio por las bandas. Su contraparte por la lateral contraria, Monraes, no suele ser tan infalible. De hecho, un punto débil a explotar si quieres jugar a tirar centros, porque el tipo suele consentir un poco en la marca. Adelante de los centrales, incluso metiéndose como tercer central en jugadas defensivas, estará Luis Rey, futbolista muy físico, de buena técnica, puede tirar pelotas largas para buscar la salida, además de que sabe destruir el juego del rival. Suele tener buen timing para recuperar la pelota y a Pumas le podría complicar mucho en el duelo en medio campo, ya que aún no sabemos en qué estado llegue Garza, que es un futbolista que marca diferencia dando equilibrio por la zona. Como los dos acompañantes de Rey estarán Organista y Baltazar, ambos muy parecidos, medios centros de ida y vuelta que se pueden asociar buscando triangulaciones por la banda con los extremos o laterales, y además complementan muy bien en defensa formando un triángulo con el pivote defensivo que ya mencionamos, cerrando espacios por el carril central. Por uno de los costados, los poblanos tienen a un futbolista que media liga quería fichar, Emiliano Gómez, que ha bajado ciertamente su nivel del torneo pasado, pero aún así mantiene su buena técnica y disposición para acarrear un contragolpe de su equipo, rematar al arco, tirar centros o cambios de juego. Por el otro lado, con más habilidad para encarar, Guerra será la opción. Un tipo que muchas veces genera jugadas él solo con su velocidad, tiene la técnica para tirar algún buen pase y esa viveza de tocar y moverse, como vemos en esta jugada ante Xolos, donde él mismo marca la secuencia de la acción con sus toques y piques al espacio. Podrán venir suplentes, por supuesto, siendo los tres más destacados Vargas, central costarricense que puede entrar a refrescar y cerrar el partido. De hecho, el tipo tiene para ser titular en cualquier club de esta liga, muy sólido. Por otro lado, Kevin Velasco, un extremo que ha sido utilizado muy bien por Espigares como revulsivo, y cada que entra mínimo produce un par de jugadas peligrosas con su velocidad y regate por la banda. Otro suplente, ya para cerrar con este rubro y pasar a hablar del delantero, es Gamarra, un tipo que juega por el centro del campo mayoritariamente y siempre que lo suelen utilizar suele responder con actuaciones sólidas en defensa, complementando a Luis Rey incluso mejor que lo hacen los titulares. Al frente, como única punta, estará el Santiago Fernández de esta era, Esteban Lozano, jugador que para los asiduos seguidores de este canal fue el culpable de que la selección mexicana se quedara fuera de los Olímpicos de París, y hoy, ya bajo la tutela del mismo entrenador que lo ayudó a Oribe Peralta a mejorar tanto su definición como técnica de cara al marco, la verdad que la gallina desagradable de Esteban ha mejorado un montón. Suele tener este tipo de controles orientados o jugadas donde consigue disparar al arco de una, algo que antes no hacía.
pero por supuesto que ha cambiado unas por otras. Y vamos a verlo a detalle a continuación en el análisis de todos los goles tanto a favor como en contra de la franja en estas 5 jornadas de la Liga MX. Empezamos por el principio, el debut poblano de visita ante Atlas, donde quedan en evidencia un par de cuestiones importantes. Primero, la forma en cómo se cierra el equipo de Espigares por todo el centro del campo, que te obliga a que solo una genialidad o error pueda abrir a su defensa. Acá pasa lo primero con un pase largo de crack de Aldo Rocha para Diego González, que recepcionó y buscó encarar a Nico Díaz, para que después Monraes interviniera de una manera algo torpe y provocara un penal bastante extraño por un rozón en el zapato del atacante rojinegro. Yuca vino a cobrar bien el penal contra Gutiérrez y Puebla se fue a casa con la primera derrota del torneo para recibir al Mazatlán. Y en esos primeros minutos de la franja ante los cañoneros vimos cómo ha evolucionado Esteban Lozano, que en una acción de vestidor ganó la posición por físico, después de un pelotazo, se perfiló de cara al marco en un pestañeo e hizo un remate certero que al menos yo nunca habría esperado de él. Puebla continuó dándole un baile a partir de ahí a los mazatlecos y en ese primer tiempo, aunque fallaron oportunidades, vino su futbolista más peligroso, Edgar Guerra, en una jugada que empezó por una triangulación que le terminó dejando la bola al colombiano, quien tocó hasta con el pecho y se movió para firmar un golazo de cabeza por la calidad de la jugada colectiva. Siendo este el primer ejemplo perfecto de cómo el Puebla no está en su estilo de juego tener que hacer demasiados toques para conseguir hacerte daño. Aunque eso sí, después fallaron mucho y el partido que tenían controlado empezó a ganar demasiada tensión. Primero porque la cancha estaba destrozada en detrimento de la calidad del partido, pues los futbolistas no pisaban con comodidad, uno del Mazatlán casi se revienta, y segundo porque el mismo Esteban Lozano, que parecía haber dejado atrás sus deficiencias de la mano de su nuevo entrenador, empezó a fallar este tipo de acciones donde tenía todo para pasar la pelota a su compañero y poner el 3-0, o esta otra donde hizo un control de genio, pero su remate terminaba siendo de Esteban Lozano. Todo se pudrió para el canterano americanista en un cobro de tiro libre donde el tipo no salta para evitar el remate de su rival, por lo que Mazatlán consiguió meterle el nervio al resultado con un gol. Las acciones siguieron y los cañoneros se acercaron al empate demasiado, pero ahí apareció Gutiérrez salvando la tarde antes de que se diera la imagen de la noche. Un empujón de Dudú a su propio compañero Almada, quien terminó reclamando un penal surrealista digno de viernes botanero que por supuesto no se sancionó. Así llegó entonces el Puebla contra Cruz Azul, y hay que decirlo, aquel partido lo empezaban con un plan de juego nada derrotista, 4-2-3-1, recuperando bien en medio campo y de inmediato yendo al frente para atacar con todo a su rival. Eso sí, no fueron precisos en algunas oportunidades, además de que no les duró el gusto de plantear un partido de tú a tú contra uno de los candidatos, pues al minuto 10, Monraes hizo una entrada desproporcionada contra Eric Lira que le terminó costando la roja. El equipo de Espigares tuvo que defender todo el partido con 10 hombres, en una cancha además que se seguía cayendo a pedazos. Podemos decir que los poblanos dieron mucha pelea, sin llegar a complicar en defensa a los cruzazulinos, pero sí demostrando una coordinación defensiva, seguridad, con buenas intervenciones de su portero. Se compactaron en 2 líneas de 4 y el Cruz Azul estuvo desesperado durante casi todo el tiempo hasta que llegó finalmente la anotación al 77. En una secuencia donde se notó demasiado que la defensa camotera estaba sufriendo de más, pues hubo un montón de rebotes desfavorables para ellos, intentos de despeje a medias y al final ese tanto en contra se dio sin ser nada estético, pero sí demostrando lo difícil que es hacerle gol al equipo de Espigares cuando se proponen cerrar los partidos. De hecho, ante Toluca pasó algo similar. Se quedaron con 10 hombres en algún momento del partido por una imprudencia de Nico Díaz e inmediatamente después replegaron, defendieron con esas mismas líneas de 4 compactadas, secando al bicampeón, y todo estuvo bien hasta que vino un error de Luis Rey en una acción defensiva donde metió la mano. Ahí vino Gutiérrez a atajarle a Córdoba su penalti, como ya dijimos, en una falla con especial dedicatoria a todos los que pedían al asqueroso americanista en Pumas, lo que finalmente hizo que en ese partido Puebla rescatara un punto muy valioso en su cancha, inesperado contra el bicampeón. Cerramos con una reflexión final del último partido de los camoteros ante Xolos, donde la verdad hubo opciones variadas para que Espigares y sus dirigidos se llevaran 3 puntos de visita, pero les falta contundencia a pesar de que se defienden bien. Xolos tuvo que recurrir demasiado a los tiros de media distancia porque no había otra forma de abrir la defensa de la franja, por lo que yo, a partir de toda esta información, preveo un duelo bastante incómodo, tanto por las condiciones de la cancha que le pueden pesar a los dos planteles, como porque Pumas no suele disparar tanto de media distancia. Habrá que ver si el equipo de Efraín genera fútbol y sobre todo si tiene contundencia,
porque si no, la verdad es que dejar ir más puntos contra rivales relativamente accesibles no hará más que seguir metiendo presión a un proyecto ya de por sí cuestionadísimo. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 276 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Beto Morales, Isaac Gómez, Luis Aníbal Bárcenas, SG7 de FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ororica, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Ángel Arenas, Juan Pérez, Lester Rosas, Alejandro Rendi, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Sueño Estelar, Nelson, Raúl 632, Mapsin Z3, Antonio Tor Morales, Irving Rockets, Jaime Urias, Casian Rebel, Gerardo Glés, César Martinioli, Alfonso Rojas, Luis Bernal, Sheila Goner, Carlos Real, Ramón Abad, Benedetto 6294, Brandon B, Ruti Centeno, Abraham Ramírez, Alberto Roquero, Bonner TV, Pica 1996, Juan Carlos Alejandre, Filiguino Espinosa, Sony T 666, Martín Villegas hasta Texas, Esteban Campos, Lágrimas Negras de un Vampiro, Jafet Guzmán, Santiago Vera, Odette WS, Maumena, Hugo Bat, Alejandro Carrillo, Juan Carlos Hernández, Segura Idiomas, Babyface, Marco López, Androli, Iván Sosa, Jesús Noriega, Isacrack, Dave Gahan, Álvaro Leiva, Gus JC, Iván Serrano, Daniel Escamilla, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, León López, Edgar Martínez, José Armando, Jorge Ortiz, David Judge, DTHC, Rey Carmesí, Diego W3J, Jair DG, Ángel López, Tavo Cervantes, Arjen M. Angelosum y Mohamed Fatouche. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.